Voy a pasar a presentar a los asistentes. Bueno, yo soy Marta García Autón, soy la coordinadora del Instituto de Seguridad y Cultura, soy también consultora estratégica. El Instituto de Seguridad y Cultura pues, es un think tank que está dedicado a la divulgación y a la investigación de temas de seguridad y defensa, con la vocación de apoyar, ¿no?, en la promoción de la cultura de seguridad y defensa. Y tenemos aquí pues, a tres eminencias, por así decirlo, del ámbito del estudio de la seguridad y la defensa de la Unión Europea. Está con nosotros Antonio Notario, que es jefe de la Unidad de Estrategia del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Es capitán de navío también, con más de 30 años de experiencia, si no me equivoco, con una amplísima experiencia internacional, tanto en el ámbito operativo, ha participado en varias operaciones internacionales y despliegues operativos de la OTAN y de la Unión Europea, y también en el campo doctrinal, ¿no?, siendo además representante nacional de la doctrina operacional de la OTAN. Así que muchísimas gracias y bienvenido, Antonio. También está con nosotros el coronel José Luis Pontijas. Él es coronel de artillería, diplomado del Estado Mayor. Es experto en relaciones internacionales y ha estado en varios destinos, entre ellos pues, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor del Eurocuerpo en Estrasburgo, Francia, y en el Estado Mayor Militar del Servicio Exterior de la Unión Europea, ¿no?, en Bruselas. También es analista responsable del área euroatlántica en el Instituto de Estudios Estratégicos desde el 2017. Muchísimas gracias, coronel, por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por la oportunidad y la invitación. Y bueno, también está con nosotros Alberto Bueno, que representa un poco el rostro académico y experto en la investigación. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Tiene una tesis, además, doctoral que trata sobre la evolución de los estudios estratégicos en España, que además es una cuestión muy interesante y que creo que hay que hacer muchísima incidencia, haciendo referencia al tema de los debates, la institucionalización de estos estudios, la cultura de defensa y la comunidad estratégica, que además pues, mereció la calificación de sobresaliente cum laude, ¿no? Así que enhorabuena también, Alberto, por representar a nivel nacional este tema, ¿no? Y actualmente ejerce como profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, y estás participando como investigador en el proyecto del Plan Nacional de I+D 2020-2030, ¿no?, del Ministerio de Ciencia, sobre el papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos de seguridad. Así que, bueno, bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias también por participar en esta tertulia. Pues nada, gracias al Instituto de Seguridad y Cultura por la invitación, un placer. Y bueno, la verdad es que lo comentaba anteriormente con ellos, creo que reunimos justo aquí a la mesa pues un poco la representación más amplia sobre estos temas, ¿no?, desde el ámbito militar, desde el ámbito civil, un ámbito de seguridad estratégica. A mí me parece que es un tema pertinente de tratar. Sabemos que la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid también está más en boca de los temas de debate, pero realmente ahí está también la Unión Europea, que está replanteando su planeamiento estratégico y su marco geoestratégico, ¿no?, y cuál es su papel a nivel internacional. Y por eso me gustaría pues, empezar por una visión un poquito más retrospectiva, ¿no?, analizar un poco en profundidad, saliéndonos de la inmediatez, ¿no?, para comprender hacia dónde se ha ido dirigiendo este planteamiento estratégico de la Unión Europea en seguridad y defensa, sabiendo bueno, pues que empezó sobre todo con el fin de las guerras napoleónicas, ¿no?, y esa definición de la seguridad compartida, la defensa colectiva. Entonces, voy a empezar por Alberto Bueno para que nos comente a ver cuáles consideras que han sido esas fases fundamentales, ¿no?, de transformación y definición del actual marco de seguridad y defensa de la Unión Europea. Pues bueno, un recorrido histórico por su propia naturaleza nos llevaría, ¿no?, más allá del tiempo establecido y en cierta manera, ¿no?, creo que quienes estamos hoy aquí pues nos resulta familiar algunos de esos hitos, ¿no?, desde el punto de vista institucional o jurídico que nos marcan, ¿no? Por ello, y sabiendo que hay más puntos intermedios, ¿no?, situaría en un primer momento Maastricht y todo lo que suponen en sí los años 90, más que el tratado en particular, ese momento liberal internacional y ese avance, ¿no?, también en el terreno político que se quiere hacer de la Unión Europea con esos famosos 3 pilares, ¿no? Otro salto que refleja también algunas de las dificultades de la ya Unión Europea entonces, ¿no?, como fue el Tratado de Lisboa, porque recordemos que era un proyecto de constitución y lo que ello suponía, insisto en esta idea
de proyecto político y las divergencias que hay, y nos podremos situar, bajando a otro nivel, por supuesto, institucional, pero que creo que viene a situar ese hito cuando la Unión Europea publica su estrategia global en el año 2016, ¿no? Por medio, sé que hay más documentos, sé que hay más proyectos, lo sabemos todos, ¿no? Pero por situar creo que esos tres momentos. Los primeros porque esos 90 marcan, como decía, esa visión de Fukuyama de fin de la historia, en el sentido que es defendido desde el triunfo del proyecto liberal, y la Unión Europea se constituye como el epítome, como el mejor reflejo de eso y lo que supone para las aspiraciones, pero que viene acompañado en un proceso de retroalimentación por todas esas ampliaciones y nuevas incorporaciones de nuevos Estados miembros. En su avance en el siglo XXI, vemos además que la Unión Europea, y abordaremos ese tema más adelante por supuesto, empieza a tener distintas miradas porque estos nuevos estados, además de situarse en otro punto de desarrollo político, económico, social, etcétera, también miran en otras direcciones, y esto es importante para comprender lo que pasa hoy en día, pero recordemos que también algunas de las mayores reticencias al proceso, al avance de la seguridad y defensa de esa política común en Europa viene de la mano de estados como Dinamarca, Países Bajos o Francia, que es un actor clave. Y esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y para finalizar o avanzar en esta primera intervención, en esa estrategia global de la Unión Europea 2016, donde se tiene que entender el contexto en el que se publica, que es paralelo al Brexit, ¿no? Y podemos recordar esas discusiones que se establecen en ese momento acerca de la idoneidad o no de hacerlo. Porque si hablamos de seguridad y de defensa, y la estrategia global tenía que ver con eso, y sale Reino Unido de la ecuación, parecería, al menos en un principio sin sentido, que se avanzara en ello, al menos de manera inmediata, ¿no? Sin un pozo de reflexión. Sin embargo, otras voces, desde la propia comisión, decían, bueno, precisamente hay que aprovechar este punto crítico para dar un salto adelante. Pero en estos años, y desde en este siglo XXI y desde que se publica la estrategia global, vemos que esas diferencias entre los distintos socios y aliados han ido profundizándose, ahondándose. Hablamos del grupo de Visegrado, hablábamos del G3, hablamos de la cooperación bilateral Francia-Reino Unido. Había distintas visiones y esto era uno de los condicionantes que, fijémonos en una idea, cuando llega el nuevo alto representante Josep Borrell, habla de que Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder, ¿no? Venía a decir algo así. Por centrarnos en la última década, en el periodo más cercano a nosotros, llevamos hablando de algo así como hablar del poder desde los años 90, lo cual creo que, en definitiva, refleja algunos de esos puntos centrales en el debate, ¿no? Ese quiero y no puedo, las distintas visiones en el seno de la Unión Europea, esas también divergencias, no lo mencionaba, pero subyacen, ¿no? Entre aquellas visiones más federalistas o supranacionales y aquellas más intergubernamentales, en definitiva, salpican, ¿no? Y jalonan todo este proceso que nos permite entender algunas de las claves fundamentales para el momento actual y hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que has dado justo en el clavo de esos desafíos, ¿no? Al final, la Unión Europea es un proyecto en construcción y al final también está definido por una visión muy pragmática, ¿no? Que también lo has acentuado y muy implicada e influida por los cambios que se den en el contexto. En este punto es verdad que también hemos visto que las áreas de interés, ¿no? Las prioridades de la Unión Europea y de sus miembros han ido muy de la mano en función de, como comento, de la evolución del contexto, ¿no? Pero es verdad que en las cuestiones de seguridad y defensa la Unión Europea siempre ha estado muy de la mano de lo que estaba definido o predefinido por la OTAN. En este punto, preguntarle al coronel qué áreas considera que son de importancia estratégica para la seguridad y defensa de la Unión Europea a lo largo de su definición y desarrollo histórico, ¿no? Y cuáles de aquellas han demostrado ser el flanco débil de la Unión Europea. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, pero para poder entender un poco hay que retrotraerse al momento histórico en el que todo esto empezó. Yo creo que desde San Malo en 1998, que básicamente fue un acuerdo entre Francia y Reino Unido para crear una fuerza militar europea autónoma, hasta la estrategia Solana del año 2003, lo que se institucionalizó básicamente fue el interés
de la Unión por ser un actor en gestión de crisis en su entorno geográfico, ayuda al desarrollo, humanitaria, etc. Es decir, básicamente ayudar a otros en sus problemas porque nosotros consideramos que Europa era un entorno, digamos, estable y pacífico. Recuerdo que la estrategia Solana decía Europa en su primera frase, o la segunda, decía Europa nunca ha sido tan próspera y tan segura. Así pues, el interés básicamente era Magreb, Sahel, Europa del Este, Medio Oriente, etc. Sin embargo, la evolución del entorno geoestratégico europeo en su entorno geográfico y la evolución del mundo en general y las nuevas amenazas sectoriales más que geográficas, acabamos desembocando en la estrategia del año 2016 en la que la Unión Europea reconoce que está en peligro. Además, para acabar afirmando que el poder blando no es suficiente y que hace falta una Europa más geopolítica, como decía Alberto Bueno, que sepa hablar ese lenguaje de poder y, por lo tanto, busca dotarse de una mayor autonomía estratégica. En esa estrategia, curiosamente, la autonomía estratégica no se define, no se define el concepto. Pero básicamente, yo creo que hay suficiente acuerdo para decir que, a grandes rasgos, la autonomía estratégica podría ser algo así como poder decidir de manera autónoma, sin interferencias de otras grandes potencias, y poder ser capaces de ejecutar lo que se haya decidido. Además, es que se ha ampliado, tras esa estrategia, se ha ido ampliando progresivamente el concepto de la defensa europea para incluir también la seguridad, donde la resiliencia forma una parte fundamental del ecosistema de seguridad europeo. Así empezamos a hablar del ciberespacio, de la seguridad energética, del dominio marítimo, del espacio ultraterrestre, etc. De esta manera, tanto la capacidad de inteligencia, la necesidad de dotarse de una capacidad de inteligencia, de ser capaces de enfrentarse al amplio espectro que supone la amenaza híbrida, otro tipo de conceptos han entrado a formar parte de una idea más elaborada y más compleja y exigente de la seguridad y la defensa europeas, en las que el ámbito civil y militar se complementan, se justaponen y buscan crear una mayor sinergia. ¿Cuál es el flanco débil de todo esto? Pues yo creo que es la voluntad política, la falta de voluntad política de llevar a cabo las cosas que todos hemos admitido que son necesarias. Bueno, hay que decir que ninguna de las dos estrategias anteriores fueron aprobadas por el Consejo, fueron anotadas, pero no aprobadas. Sin embargo, la diferencia fundamental es que, por ejemplo, la brújula estratégica, esa sí ha sido aprobada por el Consejo. La brújula estratégica trata de dinamizar todo esto, de materializarlo mediante acciones, programas y objetivos claros, incluso marcados en el tiempo, y esto lo que intenta solucionar es precisamente ese talón de Aquiles de la Unión Europea, que es la voluntad política por esa falta de visión común y compromiso, ¿no? En el que los intereses europeos en muchas ocasiones no solamente son diferentes, sino que además de ser divergentes, a veces son hasta contrapuestos, ¿no? Yo creo que con esto podríamos dejar sentado el marco de lo que ha sido tu pregunta. Vamos, me parece muy interesante porque los dos habéis acentuado la cuestión de las divergencias de los Estados miembros y la cuestión de mirar más allá de áreas geográficas, ¿no? Me ha parecido muy interesante que se acentúe que hay que empezar a mirar dominios, ¿no? y áreas más temáticas y de donde se puede dirigir la acción. Sobre esta cuestión es verdad que se está reflexionando que el planeamiento estratégico de la Unión Europea de seguridad y defensa ha sido más bien tardío, ¿no? Porque tenemos, por así decirlo, una primera estrategia europea de seguridad del 2003 y una posterior del 2016, por así decirlo. Son como los primeros pasos para realmente aunar esos intereses y conjugar esa visión estratégica. Aquí, pues bueno, le dirijo la pregunta a Antonio Notario como experto en este área de planeamiento estratégico para ver cuáles considera cuáles han sido esas principales lecciones identificadas, ¿no? De cómo ha ido evolucionando ese planteamiento y planeamiento de las estrategias de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, Marta. La verdad es que escuchando a Alberto y al coronel José Luis Pontijas, pues ya tienes una fotografía muy completa de
un poco lo que ha sido la Unión Europea desde, bueno, pues desde 1990 ha empezado Alberto. Pensando un poco dónde estaba yo en los años 90, pues estaba a bordo de un barco, de una fragata en el mar Adriático, en plena guerra de Yugoslavia, y mi barco pues llevaba izada la bandera de la Unión Europea Occidental. Era una cosa rara la Unión Europea en aquel entonces, si me lo permitís, por la cercanía, ¿no? Pero bueno, por no, digamos, hacer un recorrido muy histórico y un poco escuchando a mis dos predecesores, quizá podría sintetizar mi exposición con 3 puntos concretos. El primero es 2016, ha dicho el coronel José Luis Pontijas muy acertadamente, pues esa primera estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, que fue presentada, no aprobada, es una cosa extraña, en un Consejo Europeo de 28 de junio. Y efectivamente, la primera lección identificada es esa, es el reconocer que estamos en crisis, que ya no estamos en esos años dorados, esa época de los 90 en los que parecía que todo iba bien, sino que empiezan a ir las cosas regular. Y ese año, el 2016, es un año en el que se produce el Brexit, que es la primera retrocesión en el proceso de integración europea. Estamos hablando también de junio. Poco más tarde, en noviembre, hay unas elecciones en Estados Unidos, Trump, America First, y entonces pues, es interesante porque siempre en ese vínculo transatlántico parece que se comienza a distanciar. Y en esa de la Unión Europea aparece la expresión autonomía estratégica. Yo lo he apuntado con el Pontijas, pero básicamente es la capacidad de actuar de forma autónoma y decidir el cuándo, el dónde y el con quién. Pero además, la autonomía estratégica viene asociada a reducir pues, tus dependencias del exterior. Y entonces hay una iniciativa muy interesante estratégica que es el identificar qué sectores estratégicos, de qué estamos hablando. Estamos hablando de la defensa, estamos hablando del espacio, estamos hablando de la tecnología, y aparece un campo que es el campo de la salud. Entonces aquí viene mi punto número 2, que es en el año 2020, y aquí aparece el COVID, la pandemia, que además de, bueno, pues de esos 6 millones, más de 6 millones de fallecidos en todo el mundo, una crisis económica, social y también de seguridad. Pero en ese año, en términos de planeamiento político estratégico, aparece en julio un documento muy interesante que se titula Estrategia de la Unión Europea para la Unión de la Seguridad. Es una estrategia que, así como la estrategia global, para entendernos, viene a tender una serie de iniciativas de fronteras hacia el exterior, esta mira un poco más hacia adentro, mira más hacia la cara interna de la Unión Europea. Pero es que nos habla de amenazas híbridas, nos habla de ciberseguridad, nos habla de campañas de desinformación, etcétera, 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 que es un poco lo que estamos viendo en el radar, que son las principales preocupaciones en términos de seguridad. Bueno, eso fue en el año 2020. Mi tercer punto es, pues ahora en el año 2022, en plena guerra de Ucrania, y el 24 de febrero Rusia invade ilegalmente y de forma no provocada. Un mes después aparece ya sí aprobada la brújula estratégica de la Unión Europea. Entonces, fíjate, hemos pasado de un entorno de donde estamos hablando de amenazas híbridas, ciberseguridad, desinformación, otra vez, la guerra con mayúsculas. Entonces, ese documento, desde luego, pues es muy interesante. Es un documento que trae pues, una serie de alrededor de 80 medidas que refuerzan, a mi modo de ver, y si me lo permitís, pues ese concepto de autonomía estratégica, que a mi modo de ver es la gran estrategia de Europa para los próximos años, ¿no? Y bueno, básicamente pues son esos 3 pilares, ¿no? La estrategia global, la estrategia de seguridad de la Unión y la brújula estratégica. Entonces aquí vemos una doble vía. Vemos por un lado pues más la política exterior y de seguridad común, que aparece en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,
estamos hablando de la brújula estratégica, estamos hablando de la estrategia global, estamos hablando de política exterior y de seguridad, pero por otro lado estamos hablando del espacio de libertad, seguridad y justicia. Estamos hablando de fronteras para adentro. Entonces, vemos cómo en Europa se está llevando un planeamiento político estratégico quizá diferente al español. El español tiene un proyecto que se llama el Proyecto de Seguridad Nacional, que de alguna forma, pues estas dos vías, muy en pinceladas grandes, por favor, pero las unimos en una sola, que es Seguridad Nacional. Bueno, ahí lo dejo, pero bueno, son un poco reflexiones que tengo para la audiencia. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Además, me parece muy interesante el que se haya incidido también en la comparativa con cómo se trabaja en España, ¿no? Esa identificación de amenazas y riesgos y cómo va en paralelo, ¿no? Con esa visión europea. Y además es que también habéis coincidido, ¿no? en ese trabajo que se está haciendo de identificar cuáles son esos sectores hacia donde hay que orientar la decisión. Y que cada vez se marca un escenario más holístico, ¿no? Donde va a participar mucho más de la mano la cuestión interna, externa, seguridad, defensa, ¿no? Y aquí voy a empezar con el tema, porque me parece también muy interesante a la hora de tratarlo, porque creo que es fundamental para estudiar la viabilidad de todas esas estrategias planteadas, ¿no? Sobre la cuestión de las convergencias, ¿no? de los miembros. Ya se ha anunciado el tema de que se planteó la declaración de Saint-Malo en 1988, donde fue algo histórico que tanto Francia como Reino Unido pues marcaron un hito, ¿no? de aquí hay que establecer pues una política europea de seguridad y defensa con una propia fuerza militar, pero realmente Francia también ha sido el país que más ha insistido a nivel histórico en esta cuestión, ¿no? Llegando un poco a generar una confrontación interna a la Unión Europea de cómo puede esto equilibrarse con las responsabilidades de la Unión Europea con la OTAN. Por eso, bueno, preguntarle al coronel, ¿no? ¿Por qué Francia ha sido realmente el país que ha liderado esta propuesta y por qué se ha debido esa falta de implementación a nivel de la Unión Europea? Muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que hay que entender que tradicionalmente desde De Gaulle, Francia ha buscado no dejarse arrastrar por los intereses del ámbito anglosajón. En el ámbito anglosajón quiere decir fundamentalmente Estados Unidos, porque en muchas ocasiones Reino Unido ha jugado más como aliado de proximidad de Estados Unidos, más que imponiendo sus intereses. Y en esto hay que reconocer que tenía su parte de razón, porque ha interpretado que no siempre los intereses de Estados Unidos estaban en línea con sus intereses, y no olvidemos que al ser un país europeo, esto quiere decir que tampoco estaban a veces demasiado en línea con los intereses de la Unión Europea. Así hemos visto que entre Francia y Estados Unidos, Francia y la OTAN, ha habido una especie de relación amor-odio, porque si bien perteneció a la OTAN desde el principio, abandonó la estructura militar en 1966 para volver a ella con Sarkozy en el año 2009, creo recordar. Y desde entonces, pues hay que ver que la idea de la defensa europea permaneció en stand-by. Si bien era una idea que permanecía ahí, hubo iniciativas, el Eurocuerpo se creó precisamente para impulsar esto, pero tampoco terminó de cuajar como una idea europea, puesto que solamente se unieron Alemania, Bélgica y más tarde España. El caso es que nunca se consiguió llegar a un verdadero relanzamiento de la idea del ejército europeo o de la autonomía europea. Además hay que recordar que precisamente en 1950, cuando se lanzó la idea del ejército europeo, fue el Parlamento francés el que rechazó finalmente la idea, con lo cual el proceso desde entonces se quedó torpedeado. Hubo que esperar hasta, yo creo que yo considero que es la segunda estrategia, la estrategia de 2016, cuando claramente se vuelve a mencionar la idea de la autonomía estratégica. La señora Mogherini, yo en aquella época tuve la oportunidad de participar en los aspectos militares de aquella estrategia, y recuerdo que la señora Mogherini, que era la alta representante, pues tenía una idea muy clara de que lo que quería era revivir las posibilidades
de que la defensa europea comenzara a avanzar con pasos decididos. Pero desde el primer momento, primero Reino Unido, que hasta que abandonó la Unión Europea tras el Brexit, opuso una resistencia numantina a cualquier avance sustancial en la defensa europea, pero luego nos hemos encontrado que aquellos países miembros de la Unión Europea que tienen una frontera más próxima a Rusia y que además pertenecen a la OTAN, apuestan claramente por la Alianza Atlántica como el garante último de su seguridad. Todo esto hace que los avances hacia una defensa europea pues sean muy difíciles, porque estos países, como es lógico, apuestan firmemente por la OTAN. Esto no solamente impide los avances, esto además impide que haya una visión común sobre el papel que la Unión Europea debe desarrollar en el campo de la seguridad y la defensa. Siempre, desde luego, en los ámbitos administrativos europeos, me refiero al servicio exterior que yo conozco de cerca, se ha pensado que Europa consigue grandes avances tras haberse enfrentado a crisis o precisamente por las crisis que ha sufrido. Quizás la reacción unánime europea, que aunque ya empieza a mostrar sus fisuras ante la invasión de Ucrania por Rusia, la agresión de Ucrania a Rusia, pueda ser un catalizador que impulse de manera decidida a la Unión Europea, más allá de los aspectos industriales que hasta ahora son los que están tomando una preeminencia fundamental en todo esto. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de leer un papel que se enviaba, en el que se le enviaba a las máximas autoridades europeas, a la Comisión, al Parlamento y al Consejo, la propuesta de crear una organización de defensa de la Unión Europea, que básicamente hay que recordar que la génesis de la OTAN empezó precisamente por un documento de carácter similar. En fin, esto habrá que ver con el tiempo cómo va evolucionando, pero desde luego, mientras sigamos teniendo visiones diferentes e intereses diferentes, pues la Unión Europea tendrá muy difícil avanzar hacia esa política común de seguridad y defensa que sea la seguridad compartida, que pudiera dar lugar a unas fuerzas armadas comunes en un futuro potencial. No, la verdad, muchísimas gracias, y la verdad es que se ha puntualizado el tema, ¿no?, de esa visión de necesidad, pero luego cómo va de la mano con el planeamiento de la OTAN. Es verdad que la OTAN cada vez tiene una mirada más hacia el Pacífico, tiene unas prioridades estratégicas que comparado, ¿no?, con los intereses, por ejemplo, de Francia, que ha sido el mayor promotor de esta propuesta, tiene una mirada más hacia el sur, ¿no? Y aquí es donde, bueno, planteo la cuestión de, a la hora de priorizar esos intereses, de dónde están esas áreas de necesidad tanto de la Unión Europea como de la OTAN, preguntarle a Alberto Bueno, ante esta salida del Reino Unido, ¿no?, que ha sido el país que más ha bloqueado esta propuesta, realmente hasta qué punto la implementación de una seguridad y defensa europea más autónoma de la OTAN puede llegar a una confrontación a la hora de coordinar estos intereses. Dos puntos en este sentido. Uno, y ahondando con la exposición con el Pontijas, que toca efectivamente, ¿no?, esa relevancia, ¿no?, y por qué Francia tiene ese papel, ¿no?, también como potencia. Yo creo que tenemos que tener en cuenta acerca de esta discusión cómo se habla de la autonomía estratégica, que también tanto José Luis Pontijas como Antonio Notario han hablado y la han definido, ¿no? Y en esa definición creo que podemos estar todos de acuerdo, pero luego en los detalles está el diablo, ¿no?, como se suele decir. No es casualidad que en Francia se hable de esa autonomía estratégica y en Europa haya calado esa idea, pero por ejemplo en Alemania se hable de estrategische Souveränität. Y ahí inciden en ello, ¿no? Alemania ciertamente no tiene el poderío militar francés, tiene esa reticencia y renuencia, y creo que mucho se debate, ¿no?, en estas semanas acerca de este papel de Alemania, pero en esa idea de soberanía estratégica, Alemania pone sobre la mesa un punto que, más allá de las fronteras germanas, creo que es interesante para el resto de Estados miembros, ¿no? Porque vienen a incidir que, de acuerdo, la autonomía estratégica es, en síntesis, tener las capacidades para que si tomamos una decisión podamos llevarla a cabo efectivamente, ¿no? Como comentaba Antonio Notario, el qué y el cómo y el dónde.
Pero sí es verdad que Francia, fruto de esa distinta visión histórica, incide, aunque sea de manera soslayada o de manera según el momento, ¿no? Porque incluso hablaba del presidente Macron de la muerte cerebral de la OTAN, de esa independencia de Estados Unidos. Y claro, aquí llega el punto crítico y paso al segundo elemento que quería comentar. La autonomía estratégica, en definitiva, ¿es un fin o es un medio? Porque esto es importante. Para muchos de estos países europeos, la autonomía estratégica, sin rechazarla, entienden que es un medio más, y este sería un poco el punto de esa idea de soberanía estratégica, para que efectivamente los países europeos, Europa, la Unión Europea, como queramos darle el enfoque, tengan la capacidad de decidir y de tomar una decisión y llevarla a efecto en la práctica, que no como ha ocurrido en anteriores crisis o conflictos, al final haya que recurrir al apoyo de otros aliados, ya sea Estados Unidos, fundamentalmente para llevar a cabo una decisión, ¿no? que se había adoptado en Europa. Fijémonos cómo incluso se llegaba a hablar en el caso de Libia del leading from behind, ¿no? que decía Obama, ¿no? Liderando desde atrás, Estados Unidos ya nos da cosa seguir teniendo, ¿no?, que apoyar, permíteme así un poco hablarlo más coloquialmente, ¿no? Pero refleja efectivamente esa tensión. Y creo que esto es importante, porque para muchos países europeos, países del centro de Europa, países del este de Europa, no existe tal dilema entre Estados Unidos y Europa. Forma parte de la capacidad, de defensa de estos países y de su defensa nacional. Quizás la propia Unión Europea no debería, y aquí introduzco un poco un elemento más crítico, a lo mejor no debería obsesionarse tanto con esa capacidad de un músculo de defensa en cuanto que separación del vínculo transatlántico, porque como decía Antonio Notario, es fundamental, y en el caso de España, por ejemplo, tenemos esa alma atlántica y euromediterránea, ¿no? Parecería en ese sentido tener que decidir. E igual que desde posiciones más críticas se entienden que la OTAN es un vehículo al servicio o facilitador, por usar quizás un término menos con carga peyorativa, del interés nacional de Estados Unidos, creo que hay un pozo también de verdad cierto cuando se entiende que la autonomía estratégica trata de ser instrumentalizada y así catalizada por Francia como un vehículo para la proyección de su interés nacional, legítimo y desde todo el punto de vista lógico. Por tanto, en este sentido, el establecer como, en definitiva, que la autonomía estratégica es un fin cuando realmente es un medio, así lo veo yo, y es un modo, es más concreto, es una manera de hacerlo, de elaborar la política de defensa, de construir capacidades. Creo que este es el elemento que se debería tener en cuenta, porque esto al final nos refleja la división que hay en Europa. Cuando se habla de la seguridad europea y que una OTAN reforzada puede ir en detrimento de la seguridad europea, ¿qué seguridad europea? Porque estoy convencido que para un letón, un estonio, un polaco o un finés, la seguridad europea es su seguridad europea que se garantiza a través del vehículo que es la OTAN. Esto no quiere decir que la Unión Europea no tenga que desarrollar sus propias capacidades, ¿no? Pero este punto de cómo se entiende el concepto de autonomía estratégica refleja una división política mucho más profunda. No es casualidad, desde mi modesto parecer, que la brújula estratégica, por ejemplo, pese a nacer en un momento delicado, sobrepasada en parte por los acontecimientos, haya sido publicada. Estábamos también en el semestre francés y era un compromiso. Por tanto, a la hora de pensar estratégicamente, ¿no?, como Unión Europea, creo que tenemos que prestar atención a estas divisiones de concepto que reflejan una división política y a no confundir, me temo, los modos con los fines para garantizar esa seguridad europea que se entiende que debería ser el objetivo político, ¿no? Y ahí la verdad es que agradezco que puntualices la diferencia, ¿no?, entre fines y medios. Creo que el planeamiento estratégico es fundamental a la hora de poder llegar a un resultado. Están aquí José Luis y Antonio, sí, no sé quién, para hablar del planeamiento estratégico, pero bueno, justo estáis los tres, que creo que son pero sirva esa idea, esa pequeña contribución. Sí, pero lo has lanzado justo ahí, ¿no? Has puesto sobre la mesa pues ese trabajo un poquito más metodológico estratégico que efectivamente es donde se ve dónde está tambaleando la Unión Europea, ¿no? En identificar, oye, pues quién quiero ser, o sea, qué rol internacional quiero tener, cuáles son mis fines y diferenciarlo de dónde tengo que poner los esfuerzos para llegar a ellos, ¿no? Y en ese punto es verdad que bueno, ahí está tambaleando mucho en la Unión Europea, se hablaba de la muerte cerebral porque realmente
se está debilitando su rol internacional, ¿no? Y aquí pregunto a Antonio Notario, ¿no?, sobre si realmente se está trabajando de forma adecuada la integración de esos intereses de los miembros, más allá de poner la atención meramente en las capacidades, ¿no? Si realmente se considera que se ha hecho un trabajo sólido sobre identificar los objetivos comunes para poder construir esas estrategias. Sí, Marta, pues muchísimas gracias. A mi modo de ver, se ha avanzado mucho, pero la realidad es que queda muchísimo camino por recorrer. Me vas a permitir, es que escuchando a Alberto y a Coronel Pontijas, es que se me encienden tantas bombillas en la cabeza que es que, sinceramente, a ver cómo hago para ordenar un poco mi exposición, porque pues sí, he estado investigando recientemente mucho sobre pues ese concepto de autonomía estratégica, si es un fin, si es un medio. Es verdad que algunos estudiosos lo consideran como un propio objetivo, como un propio fin, otros como un propio medio en esa ecuación de gran estrategia de ends, ways and means. Y yo sinceramente pues no lo tengo claro, porque sinceramente el plantear como que la autonomía estratégica sea un medio para alcanzar el objetivo de que la Unión Europea sea un gran actor global, pues a mi modo de ver es demasiado ambicioso. Y aquí viene un poco la idea de bueno, pues diferenciar claramente entre lo que es autonomía estratégica con apellido de abierta, que es como lo podemos leer en muchos sitios, de lo que es puramente independencia estratégica, que la realidad es que del otro lado del Atlántico le faltan muchas ampollas, no lo podemos obviar. Y bueno, pues en este sentido, la realidad es que también pues, conviene decir que en la brújula estratégica se reconoce que la OTAN, explícitamente, la OTAN es el pilar básico de la defensa y la seguridad europea. Entonces, yo creo que aquí no caben dudas. En cuanto a un poco retomando el hilo de este debate, o sea, el tema de Francia, el tema de las diferencias entre Francia, Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá también de lo que son las diferencias políticas, si lo queréis llamar así, no podemos obviar que por debajo hay unos intereses industriales tremendos. La industria de su defensa francesa es increíblemente potente. La alemana también. En España hay muy buenas empresas, pero aquí no podemos sacar pecho. En el top 100 del Instituto de Estocolmo, bueno, pues la única empresa española que aparece de defensa aparece en el puesto número 89 y es Navantia. Entonces, es verdad que hay muchísimas empresas, son pequeñitas, pero no estamos hablando de gigantes, ¿no? Entonces, esos intereses industriales que revierten en puestos de empleo, revierten en desarrollo social de las regiones en las que están físicamente ubicadas, pues también es algo de lo que, bueno, pues cada país trata de defender sus intereses. Y esa es la realidad, que cuando hablamos de esa Unión Europea, esa integración entre todos los estados, pues efectivamente, esa dimensión, vamos a decir, intergubernamental, muchas veces pesa mucho más que la visión comunitaria, ¿no? Pero bueno, por ser positivo, la verdad es que desde el 2016 se ha avanzado mucho. Entonces, esa estrategia global supuso un paso adelante de un programa de implementación que, bueno, pues por parte de lo que es el Consejo Europeo, pues tenemos un plan de implementación de su defensa con una cooperación estructurada permanente, 60 programas bueno, pues de diferentes sistemas de su defensa. España está participando, me parece que son en 28, lideramos 14. También tenemos una revisión anual coordinada de la defensa, que te da una fotografía de un paisaje de qué capacidades hay y qué capacidades no hay. Bueno, la capacidad de planeamiento militar, yo me acuerdo cuando salió esto en el año 2017 en Bruselas, pues estamos hablando de que era un núcleo de 11 personas. Ahora mismo, pues no sé cuántos hay exactamente, pero es un área claramente que va a crecer muchísimo y vamos a ver un Estado Mayor en Bruselas potente, vamos a decir así.
Entonces, esa es la parte del Consejo Europeo. Por la parte de la Comisión Europea, pues estamos hablando de dinero, de presupuestos. Entonces, aquí venimos con el Fondo Europeo de Defensa, bueno, pues dotado con 8.000 millones de euros. Es verdad que le dimos un tijeretazo bueno, pues por culpa del COVID. Estamos hablando de un plan de acción de movilidad militar, de un fondo europeo de ayuda a la paz, que por fuera de lo que son los presupuestos plurianuales, pues estamos hablando de 5.000 millones de euros, 2.000 se han ido ya en ayuda a Ucrania. Y bueno, y en tercer lugar, pues estamos hablando de, cómo no, de esa complementación entre la Unión Europea, OTAN, con un paquete de 64 propuestas y que año a año pues se van haciendo cosas. En definitiva, más allá de lo que es las propias diferencias políticas, tenemos por debajo una capa industrial que realmente pesa mucho y en tercer lugar tenemos pues esa propia arquitectura orgánica de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo, un montón de agencias que realmente dificultan ese avance integrado. Pero bueno, ya para finalizar, si te pones el espejo retrovisor, ves cómo estábamos hace unos años y ves cómo estamos ahora, el avance ha sido manifiesto. No, la verdad es que, vamos, agradezco que haya introducido el tema de las capacidades de la industria de defensa, porque sin duda, como comenta, es la base que empuja realmente los intereses de los países. Estamos viendo que a raíz del tema de Ucrania se ha acentuado esa necesidad de invertir, de que Europa tenga ese músculo, que cada país tenga unas capacidades de innovación y desarrollo de su industria. Vamos, se ha acentuado la cuestión del I+D, de la integración operativa, ¿no?, de los estados de la Unión Europea. Pues preguntarle al coronel, ¿no?, si considera que existe o está preparada la industria de defensa europea, si realmente se está dirigiendo los objetivos a esa mayor integración y capacidad para dar respuesta a lo que se plantea en la estrategia del marco estratégico de la Unión Europea. Bueno, yo creo que gran parte de la pregunta ha sido respondida ya por Antonio Notario, pero yo creo que por afianzar ideas, yo creo que sí hay una industria europea, pero el problema es que está muy fragmentada si la comparamos con la industria estadounidense, por ejemplo, o la industria rusa de armamento, que también la hay y muy potente. Y básicamente la industria de armamento en Europa está liderada por Alemania y Francia, en mucho menor medida por Italia, y evidentemente España tiene un puesto, digamos, bastante pequeño en el asunto, aunque hay empresas españolas que la verdad es que se defienden bastante bien. En esto lo que prima son los intereses nacionales. Estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de puestos de trabajo indirectos relacionados con estas industrias, y además estamos hablando de autonomía nacional. Es decir, no olvidemos que la industria de defensa francesa es una industria nacional, no es una industria libre, por así decirlo. Entonces, está jugando un poco, a ver, yo no quiero decir un juego sucio, pero desde luego está jugando con unas reglas muy particulares en un juego en el que los demás estamos jugando con unas reglas abiertas, ¿no? El segundo desafío, además de esta fragmentación y de estos intereses nacionales, yo creo que lo compone la tecnología, de la que dependemos en gran medida de potencias extranjeras, como son pues, Estados Unidos, Taiwán, China, Corea del Sur, etc. Vamos, de hecho, por ejemplo, estamos teniendo unos problemas tremendos con los chips, porque nosotros no somos capaces de fabricar los chips de última generación que ahora mismo se necesitan. Bueno, nosotros, y en el caso de los rusos, afortunadamente, ellos tampoco. Pero, y aunque estamos en manos de potencias, podríamos decir, amigas, como Corea del Sur, Indonesia, Japón, esto no quiere decir que en un momento dado no podamos sufrir restricciones precisamente porque estas potencias decidan o cortar el suministro o dedicar el suministro a sus necesidades. Así pues, yo creo que para mí los dos grandes problemas de la industria europea son fragmentación provocada por los intereses nacionales legítimos, evidentemente, y por otro lado, la dependencia tecnológica y en materias primas, porque cuando yo hablo de dependencia tecnológica hablo también de dependencia en materias primas. No estoy hablando solamente de gas y petróleo, que es lo que ahora todo el mundo está hablando, pero, por ejemplo, las tierras raras, Rusia es uno de los grandes productores
China es el gran productor de tierras raras, es decir, nuestros, digamos, adversarios estratégicos o sistémicos, como alguna vez se han definido, son precisamente de los que dependemos para poder abastecer nuestra industria tecnológica, o en caso de que la desarrollemos, esa industria tecnológica seguirá necesitando esas materias primas que están fuera, muchas de ellas están fuera de nuestro alcance. Yo creo que para mí estos son los grandes drivers de nuestra política industrial o de la industria de... Y preguntarle ahí a Alberto, bueno, porque es verdad que hemos resaltado esos desafíos, pero por aprovechar también ese papel y los organismos y capacidades que ha desplegado a lo largo de su historia en la Unión Europea, por ejemplo, el papel de la OSCE, que a mí me llama la atención, ¿no?, que no se haya comentado el rol, ¿no?, de este organismo que al final pues trabaja en esa política de vecindad, ¿no?, que también tiene ahí una oportunidad de relación y de mediación de la Unión Europea con este tipo de instrumentos, y también cuáles consideras que podrían ser esas capacidades a la hora de resaltar y buscar la oportunidad, ¿no?, para esta evolución de la defensa europea. Empezando por la segunda pregunta y por seguir al hilo de lo que han comentado mis predecesores, creo que es ciertamente positivo los avances conseguidos en estos años. El Fondo Europeo, que refería, pues creo que ciertamente es un hito, ¿no? Es un cambio de mentalidad, ¿no?, respecto a la forma de hacer las cosas, también por lo que supone que sea la Comisión quien tome esa decisión y no los Estados. También se mencionaba, ¿no?, en el área de defensa, de seguridad en sentido más amplio, por razones obvias es un área de políticas muy intergubernamentales, donde los Estados lógicamente quieren retener la decisión final, ¿no?, y no mancomunarla entre la comunidad, y por eso creo que es positivo. Y el caso de la industria, bueno, y era la pregunta inicial, ¿no?, que habría este seminario acerca de la historia, si tratamos de buscar un poco de trazar esa evolución, vemos que los inicios de Europa, de lo que luego sería la Unión Europea, ¿no?, cuando todavía era CECA y cuando eran luego las comunidades, etcétera, tiene que ver mucho con esos pequeños desarrollos en áreas muy concretas, comerciales en su momento, pero que, salvando la distancia histórica de tiempo y espacio, creo que nos pueden servir para un buen reflejo. Quizás el ahondar y en avanzar en un área como es la industria de defensa, que es un área muy concreta, más allá además de las dificultades que mencionaban los anteriores ponentes, creo que quizás pueda introducir esos efectos de spillover que tanto se mencionan cuando se quiere explicar la génesis de la Unión Europea, para que precisamente lleven a un avance sustancial en el terreno político, ¿no? Y creo que, teniendo en cuenta la experiencia y ese proceso de desarrollo de construcción europea, puede ser que ahora la industria de defensa y su desarrollo pues sea efectivamente un motor, como hace 70 años fueron determinadas áreas económicas o de comercio como el carbón y el acero, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que mantener sin duda una perspectiva positiva y, digamos, pues esperar un desarrollo, además en la manera en la que se está haciendo, ¿no?, con esa geometría variable entre distintos países, donde no todos, si no quieren, tienen que estar en todos los proyectos, y lo cual creo que es particular. Más allá, como señalaba el coronel Pontijas, de que luego haya diferencias entre industrias en todos los sentidos. Y tomando como referencia, o respondiendo, mejor dicho, perdón, a la primera pregunta, quizás desde una visión más realista, las organizaciones internacionales son aquello que quieran hacer de ellas los estados de los que forman miembros, ¿no? Y creo que la OSCE atraviesa una crisis de legitimidad desde hace muchos años, una crisis no solo de legitimidad, sino que trasciende al terreno práctico, ¿no? Yo creo que esta última década ha sido, bueno, una década fallida en este sentido. Vemos que crisis anteriores, en Ucrania también como protagonista, pues la organización ha tenido un papel absolutamente menor. Por lo que decíamos antes, muchos estados europeos no confían en este vehículo, en este instrumento para esa cooperación. Antes, al contrario, precisamente porque hay concurrencia de estados, ¿no?, con los que hay una adversidad tremenda, ¿no?, en el caso de Rusia, también porque la propia OSCE se amplió, ¿no? En muchos casos se habla también, se revisa, ¿no?, si la ampliación de la OTAN fue positiva o negativa, ¿no?, pero vemos que la OSCE incluye otros países, ¿no?, que en principio
salen de esa idea primigenia inicial que dio lugar, ¿no?, a la CSC en su momento y luego a la OSCE. Vemos que incluso Rusia no solo ha ido también rechazando el participar o el involucrarse en esta organización, de usarla como ese vehículo de cooperación, sino que en otro plano, pero creo que es revelador, ¿no?, de en qué momento se encuentran las relaciones. Ayer mismo, si no recuerdo mal, la Duma rusa votaba para que la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no fuera, ¿no?, jurisdicción rusa. Es otra organización, ¿de acuerdo? Sí, pero refleja en definitiva, ¿no?, esta crisis profunda entre el este y el oeste y el este, que creo que en definitiva acaban dejando, bueno, pues en la estacada a estas organizaciones clásicas que precisamente por ello, quizás por quienes las forman y le conforman, no puedan responder de la mejor manera. No, muchísimas gracias. La verdad es que me gusta que hayas incidido en la cuestión de la legitimidad. Creo que es al final el papel de presentación de los países, de los estados para defender sus intereses, de demostrar esa capacidad de poner en práctica sus objetivos estratégicos. Quisiera terminar con esta cuestión con Antonio Notario, dado que tenemos próximamente la celebración de la OTAN en Madrid y creo que España ahí tiene la oportunidad, ¿no?, de tomar el testigo para demostrar esa legitimidad, esa coordinación con los socios internacionales y, por supuesto, para aportar o enfatizar, ¿no?, las cuestiones estratégicas que hay que tener en cuenta. Pues preguntarle, bueno, qué aporte de valor estratégico puede generar España ante esta reunión, ¿no?, esta cumbre, y qué 3 claves prospectivas podría decirnos que considera que pueden ser de impacto de futuro, ¿no?, a la hora de cambiar este planeamiento y esta propuesta estratégica de la Unión Europea. Sí, pues muchísimas gracias, Marta. Efectivamente, tenemos la cumbre de la OTAN a la vuelta de la esquina, como quien dice, y bueno, pues la primera aportación, por decirlo así, de España es, bueno, pues España es uno de los principales impulsores en ese nuevo concepto estratégico OTAN, que se llamará Concepto Estratégico de Madrid. Pues en las negociaciones que estaba viendo estos días, España es una de las voces fuertes en que ese concepto estratégico refleje bien esa visión 360 grados, esa importancia tanto del flanco este como del flanco sur, que es un poco a lo mejor lo que más a lo mejor puede chocar a lo mejor en otros puntos del planeta, ¿no? Ese continente africano que se ve de alguna forma sometido a una serie de presiones de todo tipo, de cambio climático, de fragilidad institucional, de radicalización, de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una de las principales preocupaciones de la sociedad europea y España está por eso. En la cumbre de Bruselas de la OTAN del año pasado, el Sahel ya en la declaración institucional ya aparecía de forma explícita 6 veces. Entonces, España está empujando porque esa visión salga bien a las claras en el nuevo concepto estratégico que se verá a fin de mes. Pero también me gustaría esa aportación de España. España no podemos sacar pecho en temas de grandes industrias. Ha salido anteriormente el tema de la industria francesa, de la industria, por supuesto, estadounidense, el tema de la industria rusa. Pero España tiene un tejido industrial muy potente en cuestiones de startup, de pequeñas empresas, pero que lo hacen muy bien. Entonces, hay estudios que ese factor spillover, ese factor transformador y generador de oportunidades de la tecnología se aplica muy bien a esa esfera industrial. En ese sentido, por cada euro de inversión en startup en materias de defensa, se generan 18 euros de retorno de inversión. Son unas cifras que pocos sectores pueden decir esas cantidades. Entonces, yo ahí veo un claro panorama muy favorable pues, para esa pequeña industria española pues, que de alguna forma coja volumen de negocio. He tocado el tema estratégico, he tocado el tema industrial, pero mira, pues también como marino y como miembro de las Fuerzas Armadas, pues también no puedo evitar el hacer uso de este escaparate que el Instituto de Historia y Cultura nos da para hablar muy bien de las Fuerzas Armadas de España. Es verdad que la inversión en términos de PIB, el 1,02%, pues es poco dinero, pero si tú lo ves en el terreno, la realidad es muy diferente. España está participando en Letonia
con 600 personas, con vehículos Leopard, con pizarros, con 8 F-18 en Lituania. Tenemos 3 buques en las fuerzas estándar marítimas de la OTAN en el Mediterráneo. Estamos en Turquía con una batería Patriot. Estamos en Irak en la coalición Daesh. Pocos países pueden decir que hacen una contribución tan alta como España. Entonces, mi mensaje es: España predica con el ejemplo. Y luego, en tercer lugar, también, pues me gustaría hablar también de que, efectivamente, España no es, estamos hablando de la 14 economía mundial, pero es que si tú ves los medios que tenemos, pues oye, en temas de seguridad aeroespacial, satélites y todo esto, somos muy punteros. Hay muchos Rafael Nadal en España. Y también, pues, pocos países tienen buques de predicción estratégica, muy pocos. El Juan Carlos I es un pedazo de barco. Y bueno, sinceramente, pues yo creo que tenemos que decir mucho en esta nueva cumbre de la OTAN que veremos el día 29 y 30. No, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ahí también se ha adelantado para responder a una de las cuestiones que había en el chat, que luego, bueno, podemos aprovechar también si el resto de los ponentes quisieran puntualizar algo. Vamos, coincidimos también con algunos que han comentado en el chat. Ahí, como también lo habéis comentado, ¿no?, en algunas de las intervenciones, hay muchos sectores que todavía están pendientes por puntualizar las estrategias, como puede ser la cuestión de las amenazas híbridas, ¿no?, el acentuar la responsabilidad y la capacitación de los Estados miembros en cuestiones de ciberseguridad, que bueno, ya hemos visto los últimos ejercicios que se han hecho a nivel OTAN y bueno, es una tarea pendiente, teniendo en cuenta pues, el avance y la necesidad de avanzar hacia una autonomía estratégica en la cuestión tecnológica, ¿no?, que al final es la dimensión hacia la que más estamos avanzando en esa interconexión, interrelación entre capacidades, ¿no? Y bueno, sobre todo también, ¿no?, terminar con esa cuestión de España, ¿no? Es verdad que se ha dado una oportunidad, estamos enfocados con el tema de la guerra de Ucrania en el flanco este, en el Pacífico creo que también a nivel europeo es un área un poco más olvidada, por lo menos por la mayoría de los estados, pero también puntualizar, ¿no?, la cuestión de África. Estamos viendo que China, Rusia están entrando de forma hegemónica en esta región, teniendo en cuenta la importancia estratégica que tiene para la Unión Europea en las cuestiones de seguridad energética y también de seguridad territorial, ¿no? Y bueno, ya lanzo un poquito el testigo a que el resto de los ponentes puedan contestar esta pregunta que nos han soltado por el chat, ¿no?, sobre la cuestión de la industria de defensa española en cuanto a la capacidad de responder en sus capacidades, ¿no?, a los objetivos de la OTAN y de la Unión Europea. Si consideráis que realmente tiene esa oportunidad de mostrar músculo o de aportar en este desarrollo tecnológico y de innovación. Bueno, yo, si me permites, voy a decir algo, porque es que precisamente ayer estuve hablando con un representante de la Dirección General de Armamento y Material y yo le decía, tengo la sensación de que no estamos siendo capaces de aprovechar toda esta corriente de financiación que viene de Europa y tal. Y me decía, no, estás equivocado. Y me alegré de la respuesta que me dio, porque me dijo que precisamente las industrias españolas que ha mencionado Antonio Notario, que muchas de ellas son, digamos, pequeñas y medianas empresas, en fin, que están ahí batallando en el día a día, me decía este oficial de alta graduación que trabaja en la Dirección General de Armamento y Material, repito, decía que estaban haciendo un muy buen trabajo aprovechándose de esta corriente de financiación y de esta multinacionalidad a la hora de desarrollar proyectos relacionados con las capacidades que exige la Unión Europea, que quiere la Unión Europea que se desarrollen. O sea que yo creo que a nuestro nivel, evidentemente es un nivel más modesto del que puedan presumir alemanes, franceses, por supuesto norteamericanos o británicos. Yo creo que a nuestro nivel, por las informaciones que he recibido de este oficial y para mi gran sorpresa y agrado, creo que estamos haciendo un papel bastante meritorio. Con esto lo dejo. No sé si Alberto quiere incidir en alguna cuestión del tema. No, creo que mis compañeros han ahondado en ello. Bueno, es verdad que también Alfonso Abella, ¿no?, incide en la cuestión de que Italia también es un país, ¿no?, relevante en esta proyección internacional en cuestión de industria de defensa.
y que, bueno, que también presumimos, ¿no?, de una colaboración fuerte con Francia en la cuestión de fragatas, ¿no?, helicópteros y demás. Y bueno, no sé si hay alguna cuestión más, si no ya cerramos esta tertulia, que la verdad es que, bueno, quisiera sinceramente agradecer vuestra intervención. Considero que tenemos aquí a los 3 punteros de España en cuestiones de visión estratégica, en planeamiento estratégico, como también ha acentuado Alberto, y también de esa perspectiva, ¿no?, de hacia dónde se dirige la Unión Europea y los Estados miembros. Aquí, bueno, aprovechan el último momento para hacer una última pregunta. Que cuál es, bueno, pregunta Juan Luis, ¿no?, que entonces ¿cuál es nuestro problema todo esto? Bueno, incide un poquito en la voluntad política, en un poco la cuestión de intereses de gobierno y bueno, que eso también es un tema que ha salido, ¿no?, que al final la voluntad política y ese pragmatismo es lo que hace que se avance o no se avance en ciertos objetivos. Pero bueno, vamos a agradecen también al notario que la presencia de la defensa mundial en estos momentos, ¿no?, que no es tan determinante, pero yo ahí sí que coincido con Antonio Notario. Creo que el ejército español, o sea, las misiones donde estamos desplegados hacen una labor fundamental, vamos a llamarlo, de marca España, y eso también lo pueden decir las personas locales que han trabajado mano a mano con los españoles. Creo que ahí tenemos una diferenciación frente al resto de países internacionales y creo que ahí tenemos que presumir muchísimo de ello y creo que también tenemos que aprovecharlo, ¿no?, para bueno, impulsar nuestra influencia, para impulsar nuestro papel de relación vincular con estos estados, ¿no? Y creo que ahí también sería muy oportuno que se incida en la cumbre de Madrid de la OTAN, ¿no?, aprovechando también las relaciones vinculares con África, con América del Sur y también con países de Oriente Medio. Así que bueno, voy a cerrar ya la tertulia. Espero de verdad que podamos coincidir de nuevo, que podamos proseguir este debate porque va a seguir construyéndose. Las estrategias son documentos en construcción, es un trabajo de colaboración cívico-militar y esperemos que cada vez más tengamos más voluntad política, como ha salido aquí, también responsabilidad civil. Creo que también los civiles tenemos una mayor responsabilidad cada vez más por cómo estamos viendo que se interrelaciona la seguridad y la defensa, para realmente puntualizar cuáles son los objetivos prioritarios, ¿no?, para los estados y para los organismos que nos representan. Así que nada, muchísimas gracias a los 3 y espero que podamos contar con vosotros para una próxima ocasión y a los participantes en este seminario. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias, un placer. Gracias, hasta luego.